¿Por qué Dios elegiría a alguien como Pablo, un hombre que persiguió a los primeros cristianos, para ser uno de los apóstoles más influyentes de la historia? La respuesta puede sorprenderte. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, no era el candidato más obvio para llevar el mensaje de Cristo. Pero en su transformación, encontramos una lección poderosa: Dios no busca lo perfecto, sino lo dispuesto. ¿Qué puede enseñarnos la vida de Pablo sobre nuestra propia relación con Cristo? A través de sus viajes, cartas y sacrificios, Pablo dejó un legado que aún hoy define la fe cristiana. Sin embargo, su camino no estuvo libre de desafíos. Fue un hombre que pasó de ser un perseguidor a ser perseguido, que sufrió por su fe y aún así nunca dejó de predicar. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar por tus creencias? En este video, exploraremos cómo la vida de Pablo puede inspirarte a vivir con propósito y determinación. Quédate con nosotros mientras desglosamos la transformación de Pablo, sus contribuciones a la Iglesia y su impacto duradero en la historia del cristianismo. Te aseguro que esta historia no solo te sorprenderá, sino que también te invitará a reflexionar sobre tu propio llamado y la forma en que estás viviendo tu fe. ¿Te imaginas vivir toda tu vida creyendo que haces lo correcto, solo para descubrir que estabas equivocado? Saulo de Tarso era un fariseo apasionado, dedicado a perseguir a los cristianos, convencido de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero en el camino a Damasco, un encuentro con Cristo transformó su vida de una manera que cambió la historia. Esto me hace reflexionar: ¿qué haríamos si Dios nos detuviera en seco y nos mostrara una nueva dirección? Tal vez sea hora de escuchar con más atención su voz. El encuentro con Cristo fue dramático y personal. Saulo fue confrontado por una luz celestial y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa pregunta perforó su corazón y lo dejó sin palabras. Me pregunto, ¿qué nos diría Cristo si nos hablara directamente sobre nuestras acciones? Tal vez sea el momento de detenernos y preguntarnos si nuestras decisiones reflejan realmente nuestra fe en Él. A veces, una pausa puede cambiarlo todo. Tras el impacto inicial, Saulo quedó ciego durante 3 días. Esa ceguera no fue solo física, sino un símbolo de su necesidad de ver más allá de lo tangible. Este tiempo de reflexión lo preparó para algo mucho más grande. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin dirección? Estos momentos pueden ser oportunidades para buscar la guía de Cristo. Abrir la Biblia y meditar en su palabra puede ser el primer paso hacia una nueva claridad espiritual. Lo que más me inspira es cómo Jesús no juzgó a Saulo por su pasado, sino que lo eligió para una misión extraordinaria. Esto nos enseña que Dios no se enfoca en quienes fuimos, sino en quienes podemos ser en Cristo. Si alguna vez has sentido que tus errores te definen, recuerda que Dios tiene el poder de redimir cualquier historia. ¿Qué partes de tu vida necesitas entregar a Cristo para que Él las transforme en propósito? La transformación de Saulo no fue solo interna, también se reflejó en su identidad. Su nuevo nombre, Pablo, simbolizó un cambio profundo, no solo en su vida, sino en su misión. Esto me lleva a preguntarme, ¿qué estamos dispuestos a dejar atrás para vivir plenamente en el propósito de Dios? Tal vez sea el momento de abandonar viejas cargas y caminar con la confianza de que Cristo tiene un plan para nosotros. Este cambio no fue el final de la historia, sino el principio de una misión que impactaría al mundo entero. Pablo no solo aceptó su llamado, sino que lo vivió con pasión, llevando el mensaje de Cristo a las naciones. Y mientras exploramos su jornada misionera, descubrimos cómo su fe lo llevó a enfrentar desafíos y a construir comunidades que aún hoy inspiran nuestra fe. ¿Te has preguntado cómo un solo hombre pudo transformar tantas vidas? Después de su conversión, Pablo emprendió extensas jornadas misioneras que lo llevaron a través del Imperio Romano. Pero no eran viajes cómodos ni simples. Eran desafíos constantes, enfrentando peligros y obstáculos para compartir el mensaje del Evangelio. Esto me hace pensar, ¿cómo estamos usando nuestras oportunidades para hablar de Cristo? Tal vez sea momento de reflexionar sobre nuestro papel en la misión de Dios. En su primer viaje, junto con Bernabé, Pablo enfrentó desde la aceptación hasta el rechazo más feroz. En Iconio, predicó con tal fervor que muchos creyeron, pero otros planearon apedrearlo. ¿Te imaginas mantener tu fe en medio de la oposición? Esto me recuerda que el Evangelio nunca ha sido fácil de llevar, pero siempre vale la pena. ¿Cómo puedes ser un reflejo de esa valentía en tu vida cotidiana? Tal vez sea tan simple como compartir tu testimonio con alguien cercano. Lo que distingue a Pablo es su enfoque en construir comunidades de fe. Cada ciudad que visitaba, desde Antioquía hasta Corinto,
se convertía en un lugar para establecer iglesias y discipular nuevos creyentes. ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo a la fe de los demás? Quizás puedas comenzar orando por alguien o invitando a alguien a leer la Biblia contigo. La obra de Pablo nos muestra que cada acción, por pequeña que parezca, puede tener un impacto eterno. En su segundo viaje, Pablo llegó hasta Filipos, donde fue encarcelado junto a Silas por predicar el Evangelio. Pero incluso en prisión, cantaron himnos y oraron, transformando una celda en un lugar de adoración. Esto me lleva a reflexionar, ¿cómo respondemos nosotros a las dificultades? Tal vez, en lugar de quejarnos, podríamos buscar maneras de glorificar a Dios en medio de nuestras pruebas. ¿Qué situación en tu vida podrías entregar a Cristo hoy? El tercer viaje consolidó su misión, profundizando la fe de las iglesias ya establecidas y enfrentando más persecuciones. En Efeso, Pablo fue testigo de un gran avivamiento, pero también de una feroz resistencia. Esto me hace preguntarme, ¿estamos dispuestos a enfrentar incomodidades por nuestra fe? Tal vez no nos toque predicar en un anfiteatro, pero podemos ser un testimonio en nuestras acciones diarias. ¿Cómo puedes ser un reflejo de Cristo donde estás ahora mismo? Mientras exploramos las jornadas de Pablo, vemos que no solo viajaba para predicar, sino para edificar una comunidad global de creyentes. Su misión fue una semilla que sigue dando fruto. Y en el siguiente capítulo, descubriremos cómo sus cartas a esas comunidades sentaron las bases de la teología cristiana que todavía guía nuestra fe. ¿Alguna vez te has sentido perdido buscando respuestas? Las cartas de Pablo son una guía atemporal que sigue iluminando el camino de los creyentes. Escribió a iglesias y a personas específicas, abordando temas como la gracia, la fe y la salvación. ¿Te imaginas recibir una carta directamente de alguien con tanta pasión y compromiso por el Evangelio? Esto me lleva a preguntarme, ¿cómo estamos aplicando estos principios en nuestra vida diaria? Tal vez sea hora de abrir la Biblia y descubrir lo que Pablo tiene para decirnos hoy. En Romanos, Pablo nos da una de las explicaciones más profundas sobre la salvación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3 y 23. Pero también nos recuerda que somos justificados gratuitamente por la gracia a través de Cristo. Esto nos enseña que la fe no se trata de perfección, sino de confiar en el sacrificio de Jesús. ¿Qué tan a menudo te permites descansar en esa verdad? Tal vez puedas dedicar tiempo a meditar en este pasaje y dejar que te dé paz. Otro tema central en sus epístolas es la unidad del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, Pablo aborda las divisiones en la iglesia, recordándonos que todos somos partes de un mismo cuerpo con diferentes funciones. Esto me hace reflexionar, ¿estamos contribuyendo a la unidad en nuestra comunidad de fe? Tal vez podamos empezar orando por quienes nos rodean y buscando maneras de apoyar a otros en su caminar espiritual. En Efesios, Pablo escribe sobre la armadura de Dios, animándonos a estar equipados para enfrentar los desafíos espirituales. Revestidos de toda la armadura de Dios, Efesios 6 y 11. Este llamado no era solo para los cristianos de su época, es una invitación para nosotros hoy. ¿Estás listo para proteger tu fe contra las pruebas diarias? Tal vez podrías dedicar tiempo cada mañana a orar por fuerza y sabiduría para enfrentar el día con firmeza en Cristo. La carta a los Filipenses nos da una lección poderosa sobre el gozo en medio de la adversidad. Pablo, escribiendo desde la prisión, dijo, «Regocijaos en el Señor siempre». Filipenses 4:4. ¿Te imaginas mantener una actitud de alegría en medio de las dificultades? Esto nos invita a cambiar nuestra perspectiva y a confiar en que Dios siempre tiene un propósito, incluso en nuestras pruebas. Cada epístola de Pablo no solo aborda problemas específicos, sino que también sienta las bases de la teología cristiana. Nos recuerda que la fe no es estática, es un viaje continuo de crecimiento y renovación. Pero esta dedicación a enseñar y pastorear no vino sin un costo personal. En el próximo capítulo, exploraremos los desafíos y persecuciones que enfrentó por su compromiso con Cristo. ¿Te imaginas enfrentarte a prisiones, azotes y naufragios por defender tu fe? Eso fue lo que vivió Pablo. Su compromiso con Cristo lo llevó a soportar persecuciones inimaginables, pero nunca renunció a su misión. Esto me hace reflexionar, ¿qué tan firme es nuestra fe cuando enfrentamos adversidades? Tal vez no enfrentemos cárceles, pero nuestras luchas diarias pueden ser una oportunidad para demostrar nuestra confianza en Dios. Pablo fue encarcelado varias veces, pero incluso tras las rejas, su fe no se debilitó. Escribió algunas de sus cartas más inspiradoras desde la prisión, mostrando que no importa dónde estemos,
podemos ser instrumentos de Dios. ¿Cómo estás usando tus circunstancias para glorificar a Cristo? Tal vez este sea el momento de buscar maneras de impactar a otros, incluso en medio de tus propios desafíos. En su segunda carta a los Corintios, Pablo describe las pruebas que enfrentó. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1, 2 Corintios 11 y 24. Sin embargo, su respuesta fue siempre de gratitud y perseverancia. Esto me lleva a preguntarte, ¿cómo enfrentas los momentos difíciles? Tal vez podamos aprender de Pablo a responder con oración y confianza en el plan de Dios, sabiendo que Él nunca nos abandona. Lo que más me inspira es cómo Pablo veía sus sufrimientos como una oportunidad para acercarse más a Cristo. En Filipenses 3 y 10, dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. Esto nos enseña que incluso en el dolor, hay un propósito divino. ¿Qué pasaría si comenzáramos a ver nuestras pruebas como una forma de crecer espiritualmente? Tal vez sea el momento de entregar nuestras cargas a Cristo y pedirle que las use para transformarnos. Además de los sufrimientos físicos, Pablo enfrentó críticas y rechazo. Pero incluso en esos momentos, nunca dejó de predicar el Evangelio. Esto me lleva a reflexionar. ¿Qué tan comprometidos estamos con nuestra fe cuando otros no están de acuerdo con nosotros? Tal vez sea una invitación a vivir con más valentía, confiando en que Dios respalda a quienes permanecen fieles a su llamado. A pesar de todo lo que enfrentó, Pablo nunca perdió de vista su propósito. Sus desafíos no lo detuvieron, lo impulsaron a seguir adelante. Y mientras exploramos el impacto que tuvo en la expansión del cristianismo, vemos cómo su vida sigue siendo un testimonio vivo de fe y perseverancia. ¿Te imaginas que una sola vida pueda transformar por completo la historia del cristianismo? Pablo no solo predicó el Evangelio, construyó los cimientos de lo que hoy conocemos como la Iglesia cristiana. Su impacto va más allá de sus palabras, dejando un legado que sigue guiando nuestra fe. Esto me hace reflexionar. ¿Qué estamos construyendo nosotros en nuestras vidas que pueda trascender el tiempo? Tal vez sea momento de replantearnos nuestro propósito y cómo podemos contribuir al reino de Dios. Uno de los mayores aportes de Pablo fue su capacidad para conectar culturas y comunidades. Predicó tanto a judíos como a gentiles, rompiendo barreras y mostrando que la salvación está disponible para todos. Esto nos invita a preguntarnos, ¿estamos abiertos a compartir nuestra fe con quienes son diferentes a nosotros? Tal vez puedas comenzar mostrando el amor de Cristo en tus acciones diarias, reflejando su gracia a quienes te rodean. La teología de Pablo estableció principios fundamentales que aún guían a los cristianos. Sus cartas no solo abordaron problemas específicos de las iglesias de su época, sino que también respondieron preguntas universales sobre la gracia, la fe y la salvación. Esto me lleva a pensar, ¿qué tan profundamente estamos estudiando la Biblia? Quizás sea el momento de leer sus epístolas con un corazón dispuesto a aprender y crecer espiritualmente. El legado de Pablo también se refleja en su liderazgo visionario. Formó líderes como Timoteo y Tito, asegurándose de que la misión continuara incluso después de su partida. Esto nos recuerda la importancia de discipular y guiar a otros en su caminar de fe. ¿Tienes a alguien a quien puedas apoyar en su crecimiento espiritual? Una simple conversación o una oración compartida puede marcar una gran diferencia. A pesar de los desafíos, Pablo nunca perdió de vista su objetivo: expandir el reino de Dios. Sus viajes, escritos y enseñanzas llevaron el mensaje de Cristo a lugares inimaginables. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia misión. ¿Cómo podemos usar nuestras habilidades y oportunidades para glorificar a Dios? Tal vez sea momento de comprometernos más con nuestra iglesia o comunidad, haciendo nuestra parte en la obra de Dios. El impacto de Pablo sigue siendo innegable. Su vida nos enseña que, cuando vivimos con propósito y fe, podemos dejar un legado que trasciende generaciones. Y mientras cerramos este recorrido por su historia, nos queda una pregunta crucial. ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida para acercarte más a Cristo y cumplir con tu llamado? La vida de Pablo nos enseña que no importa cuán lejos hayamos estado de Dios, siempre hay una oportunidad para transformar nuestra historia en un testimonio poderoso. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar que Cristo cambie tu vida como lo hizo con Pablo? Reflexiona sobre las áreas de tu vida que necesitan ser renovadas y entrégaselas a Dios. ¿Qué pasos puedes dar hoy para acercarte más a Él y vivir con propósito? Pablo enfrentó desafíos, persecuciones y sacrificios, pero nunca perdió de vista su misión. ¿Cómo estás enfrentando tus propias pruebas?
Tal vez este sea el momento de recordar que cada dificultad puede ser una oportunidad para fortalecer tu fe. Dedica tiempo a la oración, busca en la Biblia respuestas y confía en que Cristo siempre está a tu lado, incluso en los momentos más oscuros. Piensa también en el legado que estás construyendo. Pablo nos mostró que una vida vivida con fe y valentía puede impactar a generaciones. ¿Qué estás haciendo hoy que refleje tu creencia en Cristo? Quizás puedas comenzar compartiendo tu testimonio, discipulando a otros o sirviendo en tu comunidad. Recuerda que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto eterno. Si esta historia te ha inspirado, no dejes que se quede aquí. Comprométete a aplicar lo que has aprendido y a vivir cada día con la pasión y la entrega que Pablo demostró. Y si quieres seguir explorando más historias transformadoras como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje, y sigamos creciendo juntos en nuestra relación con Cristo. Este es solo el comienzo de lo que Dios puede hacer en tu vida.